empezar con la introducción. Todos los usuarios que se encuentran inscritos en el registro para el control de bienes fiscalizados necesariamente tienen que presentar sus declaraciones mensuales. Estas declaraciones mensuales las hacen a través de SUNAT virtual en el rubro de registro para el control de bienes fiscalizados, en el ítem de registro de operaciones. A continuación tenemos un esquema que engloba todo lo que tiene que ver con el registro de operaciones. A grosso modo, todos los usuarios ingresan a través de SUNAT virtual, ingresan con su usuario, con su clave SOL, en el ítem de registro para el control de bienes fiscalizados. Dentro de ese ítem hay varios enlaces, seleccionamos el registro de operaciones. Hay básicamente tres maneras que un usuario puede presentar sus declaraciones mensuales. Puede ser usando un aplicativo, que es el aplicativo Excel Macrocliente, que actualmente estamos ya en la versión 2.8. Utiliza este aplicativo, le ayuda a generar sus transacciones, le ayuda a generar sus archivos TXT, lo zipea con el programa WinZip y lo envía por SUNAT virtual. Esa es una manera. Otra manera es utilizando las estructuras, que es mediante un archivo Excel. Este archivo Excel tiene una estructura que también se encuentra en la página web de SUNAT, en el banner de insumos químicos. Sigue básicamente toda la estructura y también le va a ayudar a generar un archivo TXT, lo zipea con el programa WinZip y lo envía a través de SUNAT virtual. Y finalmente, la última opción que tiene todo usuario es directamente por la página web. Es decir, ingresa al banner de registro de operaciones, según lo que quiera declarar, va ingresando su establecimiento, sus bienes fiscalizados, su cantidad de existencias, etc. y presenta su declaración. En cualquiera de los tres modos, como el usuario corrobora que ya envió esta información, cuando le aparece un código de confirmación. Cuando tiene ya un código de confirmación, el usuario ya efectivamente ha generado el envío de su declaración mensual. Entonces, aquí tenemos básicamente lo que es la estructura, el envío del archivo. Se hacen algunas validaciones respecto a la información que el usuario envía. Una vez que el usuario ya envía, automáticamente se actualiza su información. La información respecto a sus saldos, la información respecto a sus presentaciones o a su stock por establecimiento. Ahora, es importante saber cuál es el estado de las declaraciones juradas. Tenemos actualmente varios estados que un usuario puede presentar dependiendo si se encuentra o no en el plazo establecido para que pueda enviar su registro. Entonces, por ejemplo, cuando el estado de la declaración mensual se encuentra en plazo, quiere decir que el usuario se encuentra dentro todavía del cronograma establecido para que pueda presentar sus declaraciones. Cuando se encuentra presentado, es que el usuario dentro de ese plazo ya envió esta información. El sustituido es cuando dentro de ese plazo, ya habiendo presentado esta información, el usuario hace alguna rectificación, alguna corrección, alguna modificación y lo envía. Entonces ahí está la información sustituida. Pasa ese periodo de plazo y si el usuario no ha enviado ninguna información, tiene ya el estado pendiente. Es decir, el usuario le falta enviar esta información a hacer su registro de operaciones. Y una vez que pasa este periodo y el usuario presenta esa información, se cambia su estado a regularizado. Es decir, el usuario ya regularizó esa situación enviando esos archivos o esa información. Y finalmente es cuando el rectificado es el estado cuando el usuario ya envió la información regularizando, sin embargo ha hecho alguna modificación, alguna rectificación de la información. Entonces, esa última información que ha enviado con ese código de envío es la que queda, digamos, para este usuario. Ahora, acá tenemos el cronograma de obligaciones mensuales para todo el 2014, que va a depender naturalmente del último dígito de cada usuario. Ahora, para nosotros empezar a ver lo que es el registro de operaciones, necesariamente tenemos que conocer los catálogos. Los catálogos también se encuentran colgados en el banner de insumos químicos y bienes fiscalizados. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros tenemos que identificar qué actividades tenemos para saber qué tipo de registro vamos a presentar.
y dentro de cada tipo de registro qué transacciones nos corresponden declarar. Entonces, acá tenemos básicamente 6 tipos de registro de operaciones, que es la de ingreso, la de egreso, producción, uso, almacenamiento y transporte. Esas son las actividades de registro de operaciones que van necesariamente vinculadas al tipo de actividad que yo tengo registrado. Por ejemplo, si yo tengo dentro de mis actividades fiscalizadas compra local, el tipo de registro que me corresponde es la de ingreso. Si es que yo dentro de mis actividades tengo venta local, el tipo de registro que me corresponde es el de ingreso. Entonces, así dependiendo de qué actividad tenga y qué transacción realice, voy haciendo mis transacciones. Entonces, acá tenemos una tabla, a grosso modo, que representa a todos los usuarios. En la parte izquierda tenemos las actividades que puede tener el usuario en su registro, que puede ser producción, consumo, manipulación, compra local, venta local, etc. Como dijo mi compañero, un usuario puede tener varias actividades. Ahora, el tipo de registro de operaciones que le corresponde se encuentra en la mano derecha, ¿no? Por ejemplo, como le decía, si yo tengo la actividad de compra local, ¿qué me corresponde? Ingreso. Si tengo la de venta local, la de egreso, y así sucesivamente. Ahora, los usuarios que realicen el servicio de transporte tienen que declarar con su tipo de registro de transporte. Los que realicen servicio de almacenamiento con su tipo de registro de operaciones de almacenamiento. Ahora, cada tipo de registro tiene sus propias transacciones. Es decir, yo puedo tener ingreso de un bien fiscalizado, que puede ser por compra local, puede ser por una adquisición de donación, por una importación que he realizado, también puede ser por una importación por venta directa, pero si tengo algún ingreso de bienes fiscalizados que no se encuentra comprendido dentro de las transacciones, la declaro con el código de transacción 007, que es, perdón, con la 006, que es otras adquisiciones locales no definidas. Y para eso, precisamente, para este tipo de transacciones que no se pueden encontrar definidas tanto para la compra local como para la venta local, lo que es egreso, por otras transacciones no definidas, tenemos un campo de observaciones. En ese campo de observaciones, cada usuario puede colocar algún comentario que corresponda a la transacción que está realizando, ¿no? Ahora, los usuarios que tengan o que les corresponda la actividad de uso, generalmente va enfocado para 2 usuarios o 2 actividades. Una actividad que es la de consumo y otra actividad la de manipulación. Si es que un usuario tiene estas actividades, le corresponde el uso. ¿Cuál va a ser la diferencia? La transacción que le corresponde. Por ejemplo, si yo uso un bien fiscalizado y finalmente no tengo ningún bien fiscalizado, voy a elegir la transacción 034. Pero, por ejemplo, si es que yo realizo el envase, reenvasado, trasvasado, ya sea para mi propio uso, o sea, como una prestación de servicio para otro usuario, me va a corresponder todas las transacciones que tienen que ver con el envasado, el reenvasado, ya sea para el mismo usuario o ya sea por prestación de servicio. Entonces, la diferencia va a ser más que nada en el tipo de transacción que corresponde. De igual manera, tenemos el registro de almacenamiento, que va a corresponder para 2 actividades. Uno, la de servicio de almacenamiento. ¿Qué pasa si un usuario tiene un servicio de almacenamiento y recepciona bienes fiscalizados? Entonces, lo registra con el ingreso del establecimiento por servicio de almacenamiento. Pero cuando retira el usuario, su cliente, retira estos bienes fiscalizados, hace el ingreso de estos mismos bienes por la 063. Ahora, eso es para la actividad de servicio de almacenamiento. Para la actividad de almacenamiento propiamente dicho, que varios usuarios pueden tener, solamente aplica cuando un usuario hace traslados de bienes fiscalizados entre sus establecimientos registrados. Si yo tengo un establecimiento A y un establecimiento B dentro de mi registro y necesito realizar un traslado entre estos establecimientos, voy a elegir la transacción 060 o 061 según corresponda. Ahora, el transporte o el tipo de operación de transporte va a ser para todos los usuarios que hagan o realicen la actividad de servicio de transporte.
Va a depender de si es que este servicio de transporte lo hacen con una guía de remisión física o con una guía de remisión electrónica. Como ya sabemos que nos ha comentado, la guía de remisión electrónica se está implementando, ya lo están haciendo uso, posteriormente ya se verá mucho más amplio, ¿no? Pero tenemos ahí la guía de remisión física, la guía de remisión electrónica. Dependiendo de lo que corresponda, seleccionamos también la transacción. Ahora, dentro de los catálogos siempre nos ayudan a identificar qué es lo que implica cada documento, cada tipo de documento asociado a la transacción o documento de identidad, ¿no? Entonces siempre tenemos los catálogos que nos pueden ayudar, como este catálogo del tipo de documento asociado a la transacción, que puede ser una boleta, puede ser una factura, una guía de remisión, una autorización de ingreso, de salida para los usuarios que importen o exporten, ¿no? Pero también tenemos el catálogo de tipo de persona, dependiendo si es un documento de identidad que necesitamos asociarla, o es un número de RUT, o es un número de pasaporte, y también tenemos el campo de otros por si hay algún documento que no encaje dentro de este catálogo. Ahora, todo usuario puede tener alguna incidencia, puede tener algún derrame, puede tener algún robo dentro de sus bienes fiscalizados. Este tipo de incidencias la puede declarar según corresponda en la página web de SUNAT. Para este tipo de registro no hay un aplicativo, no hay una estructura, es directamente en la página web de SUNAT. Entonces, hay también transacciones dependiendo de qué tipo de incidencia ha ocurrido. Por ejemplo, si a un usuario le ha ocurrido un robo de sus bienes fiscalizados, el tipo de incidencia le va a colocar la 091 o va a seleccionar la 091 dentro de lo que es SUNAT virtual. Si es que ha ocurrido un derrame, la 092. Entonces va a seleccionar no solamente el tipo de incidencia que necesita declarar, sino también va a consignar de qué bien fiscalizado se trata, en qué establecimiento ha sucedido, si es que tiene varios establecimientos, y la cantidad, ¿no?, que es importante. Ahora, para verlo gráficamente, ahí tenemos SUNAT virtual, que todo usuario ingresa con su usuario, clave SOL, y una vez que ya ingresa tenemos en este ítem del registro para el control de bienes fiscalizados, vamos a gestión de incidencias. En esta gestión de incidencias se nos va a abrir la pantalla que vemos a la derecha y nos va a pedir información que nosotros necesitamos registrar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nuestros datos, acá tenemos, por ejemplo, mi registro de incidencia, ¿no? Acá tenemos la fecha, aquí va a incurrir, por ejemplo, en este caso es para una pérdida, ¿no? Un ejemplo de pérdida. En qué fecha ha ocurrido, qué tipo de pérdida ha sido, en qué tipo de establecimiento, qué tipo de producto es que ha sucedido y lo importante, la cantidad. Una vez que nosotros tenemos ya todo registrado, podemos dar en registrar la incidencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, este es el ítem del cual yo les hablaba, que nos va a pedir el tipo de incidencia que queremos registrar. Ahí tenemos pérdida, tenemos robo, tenemos derrame, tenemos excedente, tenemos desperdicios. Entonces ahí nosotros seleccionamos, nos va a pedir, por ejemplo, el número de documento, de qué tipo de bien fiscalizado se ha tratado, y una vez que ya hemos enviado la incidencia, al igual que el registro de operaciones, nos va a generar un código. Este código que implica que nosotros hemos declarado satisfactoriamente la incidencia, es decir, hemos realizado la declaración de la incidencia. Ahora, vamos a ver la primera opción para lo que es el registro de operaciones, una vez que ya hemos entendido lo que es las transacciones, el tipo de registro que nos corresponda. La primera opción que un usuario puede tener para hacer su registro de operaciones, por ejemplo, del inventario inicial, es vía web. En este inventario inicial vía web, el usuario ingresa directamente a SUNAT Operaciones en línea, con su usuario, con su clave SOL, se va al rubro de registro para el control de bienes fiscalizados, se va a registro de operaciones y selecciona inventario inicial. En este caso vamos a desarrollar lo que es el tema de inventario inicial a través de la página web. Entonces nos va a habilitar toda la pantalla que está al lado derecho con nuestra información ya cargada y nos va a indicar, ¿desea usted registrar
del inventario inicial, entonces colocamos sí, y automáticamente va a ir apareciendo toda la información que nosotros tenemos en el registro. Va a ir apareciendo nuestros establecimientos, nuestros bienes fiscalizados, nuestras presentaciones, que ya están actualizadas en el registro. Entonces, yo selecciono el establecimiento en el cual deseo hacer el registro de este inventario inicial y me va a cargar todos los bienes fiscalizados en 0 por defecto, y yo voy a ir ingresando la cantidad de inventario inicial que yo tenga, ¿no? En este caso, para un efecto de ejemplo, hemos colocado 10 de hipoclorito de sodio, que es en cantidad de existencias que se tiene como inventario inicial. Una vez que yo ya tengo eso declarado, procedo a guardar el establecimiento, es decir, a guardar esta información respecto a ese establecimiento. Si es que tengo algo que agregar en el campo de observaciones, lo coloco, lo detallo, lo especifico. Una vez que ya está todo terminado hasta ahí, le doy en presentar declaración. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que yo ya he registrado, ya he terminado, se van a enviar y me va a generar un código de envío. ¿Qué quiere decir? Que ya se envió la información. Ahora, el inventario inicial a través del aplicativo. Señorita, disculpe, antes que continúe, en lo que es el inventario inicial, cuando le ponemos inventario inicial, bueno, nos manda de que vayamos a transacción, no acepta el inventario inicial, no acepta en el libro de este inventario inicial, sino te manda un mensaje y dice, si quieres ingresar el inventario inicial, tienes que hacerlo por transacción de operaciones. Ya, lo que sucede es que para el inventario inicial, anteriormente, el usuario lo tenía que presentar usando un aplicativo. Entonces, si el usuario se excedía dentro del plazo que estaba del cronograma, ya no le podía permitir el sistema para presentarlo por el aplicativo, entonces tenía que presentarlo por vía web. Sin embargo, ahora tenemos el aplicativo, que es la versión 2.8, que ya permite declarar ahí el inventario inicial, pero si yo necesito hacer alguna rectificación, por decir, de mi inventario inicial, yo me he equivocado en un número, en vez de colocar 4 y colocar, se me fue, no sé, el número y coloqué 10, 8, que está por ahí cerca, simplemente me permite ahora este aplicativo. En el proceso, nosotros estamos viendo de qué manera podemos hacer algunos ajustes o algo, de tal manera que a ustedes les ayude. Eso fue uno de los temas que se vio antes, y por eso tenemos este aplicativo que les permite hacer vía web, les permite hacer también vía el aplicativo de esta versión y vía las estructuras. Dependiendo, nosotros ahorita vamos a desarrollar las 3 formas. Ustedes, dependiendo de sus actividades, de sus operaciones, van a seleccionar la mejor forma, ¿no? Algunos usuarios, por ejemplo, me comentaban que lo que hacían ellos era probar, ¿no? Un mes se declaraban por uno, les parecía muy engorroso, probaban con el otro, y al final se quedaron con uno, y con eso empezaron a trabajar y ya lo manejan a la perfección, ¿no? Entonces, eso depende de cada usuario, depende de qué manera se le hace mucho más fácil. Voy a explicar las 3 maneras. Ustedes ven cuál de esas 3 maneras se les acomoda mejor a sus operaciones. Cuando yo hago recién la primera información, desde el momento que estoy inscrito en el registro, hago el inventario inicial y posteriormente ya solo hago el descargue y hago el aplicativo. ¿O todos los meses tengo que poner el inventario inicial? No, el inventario inicial se hace una sola vez. Lo que sigue después se llaman declaraciones mensuales. Claro. Pero si yo quiero hacer mi declaración mensual sin haber hecho mi inventario inicial, el sistema no me lo va a permitir. Me va a indicar. Así como si yo quiero declarar, por ejemplo, ahora el mes de agosto, pero yo no he declarado el mes de julio, entonces el sistema tampoco me va a permitir, porque ya hay un periodo pendiente antiguo a ese que necesariamente tengo que declarar. Entonces son validaciones que el sistema hace para que ustedes de repente puedan hacer mejor sus declaraciones. Ya, entonces acá tenemos el aplicativo, que actualmente estamos manejando la versión 2.8, que se ha mejorado en algunas cosas precisamente por esos temas, ¿no? Por eso es importante a veces comentarios. Los usuarios, tenemos un correo donde nosotros recepcionamos todo tipo de consultas respecto al registro de operaciones,
Entonces, en función a eso, nosotros siempre vemos qué cosas se puede hacer naturalmente en el tiempo, vemos qué ajustes se pueden permitir, el sistema nos puede ayudar, pero es todo un proceso, ¿no? Tenemos que ver varias cosas, varias validaciones. Siempre les recomiendo toda la información de los catálogos, del aplicativo, algunas modificaciones si es que las hubiera, o normas, están en el banner de insumos químicos y bienes fiscalizados. Les sugiero siempre revisarlo, sobre todo si es que van a utilizar el aplicativo, porque ya vamos en la versión 2.8, si es que sale una próxima versión, va a ser mejorada naturalmente, entonces les va a ayudar a ustedes a mejorar su proceso de registro de operaciones. Entonces siempre bajen la versión actualizada, que siempre va a estar en la página web. Ya, entonces tenemos igual en el ítem de operaciones con registros fiscalizados, registro de operaciones, y para bajar toda mi información le damos clic en descargas. Una vez que le damos clic en descargas nos va a aparecer lo que vemos en la parte derecha. Aquí en la parte derecha es importante ver este campo. ¿Por qué? Porque si yo hoy día realizo el descargo de esta información, así como está, me va a salir desactualizada. ¿Por qué? Porque es del 2013. Es decir, me va a bajar toda mi información que yo tengo del 2013. Si en todo ese proceso yo he hecho alguna modificación o alguna actualización, no lo voy a poder visualizar. Y naturalmente hay usuarios que no se dan cuenta de eso y simplemente le dan en descarga. Entonces, siempre visualicen este campo, cámbienlo a 2014 y les va a actualizar toda la información. Le damos en descargar todos los archivos y nos va a bajar un archivo comprimido donde está toda nuestra información. ¿Qué información? Información respecto a establecimientos, a presentaciones, a bienes fiscalizados, a cantidad, a inventario inicial, a la vigencia, a declaraciones juradas, a nuestro stock, etc. Es decir, toda nuestra información actualizada se encuentra ahí en ese archivo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso, nos vamos a la página web de SUNAT, nos vamos al banner de insumos químicos y descargamos el aplicativo. Por ejemplo, como ven ahí en la pantalla, tenemos varios ítems respecto al registro de operaciones. Entonces nosotros vamos a aplicativo, cliente, registro de operaciones, versión 2.8 y le damos en guardar. Lo guardamos y posteriormente abrimos este archivo. Abrimos y lo habilitamos. Cuando habilitamos este archivo, nos va a salir esta pantalla. Esta pantalla está sin información, porque es un aplicativo que puede servir para todos los usuarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Actualizar el aplicativo, que implica actualizar este aplicativo con mi información, con la información que cada usuario tiene en su registro. Entonces, aquí le damos en sí, si deseamos actualizarlo, y vamos a buscar nuestra información que hemos descargado. Buscamos, la relacionamos y le damos en abrir. Automáticamente, ¿qué va a hacer el aplicativo? Va a cruzar toda la información con lo que nosotros hemos descargado, que tiene toda nuestra información respecto a establecimientos, bienes fiscalizados, stock, saldos, etc. Nos va a mostrar nuestro RUC, nuestra razón social y ya cargada nuestra información lista para ingresar transacciones. Entonces, como vemos aquí en la parte inicial, tenemos dos rubros. El rubro de inventario inicial y el rubro de declaraciones juradas. Es decir, este aplicativo tiene la finalidad de poder ayudarnos en los dos rubros, ¿no? Le damos clic en inventario inicial y nos va a aparecer todos los establecimientos y todas nuestras presentaciones. Anteriormente hemos visto cómo salía nuestra información cuando ingresábamos a la página web. Entonces, de la misma manera, muy similar, se presenta aquí, ¿no? Establecimientos y lo que son bienes fiscalizados. En este rubro, nosotros vamos a colocar la cantidad de existencias que tengamos respecto de ese bien fiscalizado. Cuando ya hemos terminado con todo de declarar, le damos en confirmar. Y cuando ya no tengamos nada más que ingresar, ya estemos seguros de que hemos hecho todo nuestro inventario inicial de todos los bienes fiscalizados en todos nuestros establecimientos, si tuviéramos más de uno, le damos en generar archivo de envío.
Este archivo de envío nos va a indicar dónde queremos guardar. Lo guardamos y le vamos a poner un nombre. Ahora, no hay ninguna restricción respecto al nombre, pero nosotros a modo de sugerencia le podemos indicar que coloquen el nombre que les corresponda para que a ustedes mismos les pueda ayudar. Por ejemplo, si estoy generando un archivo de TXT de inventario inicial, le puedo colocar el nombre de inventario inicial, pero ¿qué pasa si yo tengo un archivo de declaración mensual? La declaración mensual la hacemos, como su nombre lo dice, mensualmente. Entonces, para que los usuarios lo puedan identificar mejor, pueden poner el nombre del periodo, ¿no? De tal manera que saben que ese archivo corresponde a enero de 2014 y el que le sigue a febrero de 2014 y así sucesivamente, ¿no? Es a modo de sugerencia, no hay ninguna restricción al respecto. Una vez que nosotros tenemos ese archivo ya guardado, que ya está en un TXT, nosotros usamos el programa WinZip. Este WinZip nos va a permitir ese TXT comprimir, independientemente de la cantidad de información que tenga. Una vez que lo hemos comprimido con el programa WinZip, nosotros lo enviamos. Entonces, le damos nuevamente al registro de operaciones, pero esta vez vamos a seleccionar enviar a SUNAT. Y como en este caso estamos hablando del inventario inicial, nos vamos al rubro de inventario inicial, le damos en examinar, examinamos el archivo que nosotros ya hemos realizado y le damos en enviar. Entonces, ¿cómo yo sé si el archivo lo he enviado exitosamente o no? En este seguimiento de archivos. Tengo, por ejemplo, mi nombre de archivo, inventario inicial, la fecha, la hora, estado de envío completo, código de confirmación, este código. Este código es el que a mí me indica, usted, usuario, ya envió su archivo. ¿Ya? Eso se hace para todos. Una consultita, usted está hablando de comprimir archivos, ¿verdad? ¿Qué archivos? El TXT que hemos generado. Todos los TXT. Un solo TXT. Lo que pasa es que nosotros podemos generar varias transacciones, pero cuando le damos en generar, nos genera un solo archivo que es TXT. No hay más. Entonces, ese archivo es el que se comprime. Okay. ¿Ya? El aplicativo se revisa, si yo utilizo ese sistema, el aplicativo tengo que actualizarlo. Siempre tiene que descargarlo. Porque si usted descarga el aplicativo y después sale una versión 2.9, por decir, usted va a trabajar con el anterior, le puede salir error. Entonces usted no va a... No, por ejemplo. ¿Cuándo podría actualizar el 2.8? El 2.8 en julio me parece. Me parece hasta julio de ahora. No, pero posiblemente, no necesariamente. Porque hace validaciones, siempre estamos en esa mejora, ¿no? Siempre debo descargarlo. Sí, si es que va a trabajar por el aplicativo, le recomiendo que siempre descargue. Siempre descargue. Yo lo tengo ya descargado ahí. Siempre trabajo con el mismo aplicativo que se actualiza. Cuando lo actualizamos ahí, dice actualizar aplicativo. Claro. Yo lo actualizo y se actualiza automáticamente. Sí, pero hemos tenido casos de usuarios que nos han escrito, etcétera, y nos dicen tenemos error, no nos permite, no nos da ningún código de archivo, etcétera, etcétera, y es por eso. Ya, ahora, si yo he enviado un inventario inicial, pero al momento de hacer esta declaración me he confundido en algún ítem, en algún campo, etcétera, se puede hacer la rectificación también mediante este medio. Entonces acá tenemos el botón que corresponde y naturalmente nos va a cargar toda la información que nosotros hemos declarado y hacemos la modificación que nos hemos equivocado, ¿no? De repente hemos puesto 200 y en realidad corresponde 20, entonces la diferencia es bastante grande. O de repente nos hemos olvidado de declarar algún bien fiscalizado o algún inventario inicial. Entonces de tal manera que nos permite hacer la corrección necesaria y hacer el envío. Naturalmente que cuando nosotros generamos nuevamente este archivo TXT también por este aplicativo, también tenemos que nuevamente sitiarlo. Ya, ahora de manera similar tenemos las estructuras. Esta es la tercera manera de cómo hacer una declaración. Todo lo que tiene que ver
con registro de operaciones tiene una estructura. El inventario inicial tiene una propia estructura y el registro de operaciones también tiene su propia estructura. Para el inventario inicial, básicamente es una estructura de 4 ítems, en el cual nos da un código de cabecera, un código de establecimiento, un código de presentación y las cantidades de existencias. Ahora, como vemos en la parte de abajo, es un Excel. Ahí tenemos la estructura y también en la página web que se encuentra en la estructura nos indica qué campos son obligatorios y qué campos son opcionales. Entonces, nosotros podemos ir ahí consignando la información que nos corresponda. Igual podemos generar un archivo TXT que se va a visualizar de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una estructura. Como indico, no hay ningún nombre, no hay una validación al nombre del archivo, es libre para cada usuario. Entonces, una vez que ya tenemos este archivo en TXT sitiado, nuevamente lo enviamos a SUNAT a través de este ítem y lo damos en este rubro de examinar. ¿Por qué? Porque corresponde todavía al inventario inicial. Y le damos a enviar. Y nuevamente tenemos un código de confirmación que nos corrobora a nosotros que hemos enviado este archivo sin ningún error. ¿Ya? Ahora, el inventario inicial puede ser sustituido y puede ser rectificado. Siempre se le sugiere al usuario verifique necesariamente todas las cantidades que tenga, las existencias, los bienes, para que no esté en ese proceso de rectificar y rectificar, ya que lleve un control detallado por establecimiento, por bien fiscalizado. Entonces, ahora, esas son las 3 maneras, lo hemos visto para el inventario inicial, ahora lo vamos a ver para el tema de registro de operaciones. El registro diario de operaciones vía web, vamos a empezar con la vía web. En este medio, el usuario no necesita generar un archivo, no necesita un archivo Excel, un archivo TXT o zipear. ¿Por qué? Porque lo hace directamente en la página web de SUNAT. Ahora, acá tenemos el cuadro que habíamos visto inicialmente, qué tipo de registro de operaciones nos corresponde de acuerdo a las actividades que tenemos en el registro. Aquí tenemos todo lo que viene en el registro para el control de bienes fiscalizados. Le damos clic dentro de operaciones con bienes fiscalizados a registro de operaciones. Dentro del registro de operaciones a gestión de declaración jurada. Anteriormente hemos visto inventario inicial, hemos visto gestión de incidencias, hemos visto las descargas. Y una vez que hemos generado el archivo que corresponde, lo hemos enviado a través de enviar a SUNAT. Ya pasamos esas etapas, ahora estamos viendo la gestión de declaración jurada. La gestión de declaración jurada solamente tiene este ítem, no tiene más aquí. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo directamente en la página web de SUNAT. Cuando nosotros le damos clic a gestión de declaraciones juradas, nos aparece esta pantalla en la cual nosotros podemos observar nuestra información. Y al hacerle clic nos va a permitir o nos va a habilitar toda la información que nosotros tenemos en el registro. Esta información siempre está actualizada porque está con la información que nosotros tenemos en el registro. Como nosotros vemos, aquí hay varios periodos que corresponden al usuario. Aquí está el estado de operación, el que les explicaba inicialmente, ¿no? Presentado, pendiente, rectificado, sustituido. Para este caso, el usuario tiene 2 periodos en plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el usuario desea hacer su declaración de julio, no le va a permitir, porque tiene todavía un periodo pendiente anterior a ese. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a salir una ventana donde le indica, estimado usuario, tiene un periodo pendiente antiguo. Entonces tiene que empezar por aquí, por el antiguo. ¿Ya? Una vez que declara este periodo, ya podría declarar el siguiente. Ahora, aquí en este ítem damos clic a registrar y nos va a habilitar esta pantalla. Nos va a indicar, ¿está usted seguro que desea modificar este periodo? Colocamos aceptar
y automáticamente nos va a ir mostrando las siguientes pantallas y las siguientes pantallas. Acá tiene transacción que registrar en este periodo, colocamos sí. Y nos va a cargar la información de los establecimientos, nos va a cargar la información de nuestros bienes, etc. Entonces, ¿qué le damos? Nos va a habilitar este botón de agregar transacciones. Le damos clic y nos va a aparecer la siguiente pantalla. En esta pantalla están los establecimientos, los bienes fiscalizados y empezamos a registrar. Tenemos tipo de registro. Solamente tenemos 6 tipos de registro dependiendo de las actividades que cada usuario tenga. En este caso es una pestaña desglosable y vamos a seleccionar el tipo de registro. Hemos seleccionado el tipo de registro de ingreso. Ahora, cada tipo de registro, como les mencionaba, tiene transacciones diferentes. Dependiendo de lo que nos corresponda, seleccionamos la transacción. Entonces aquí vamos a colocar la compra local. Inmediatamente nos va a pedir un documento asociado. En los documentos asociados, dependiendo de si nosotros hemos realizado con una factura, una boleta o alguna guía de remisión, vamos a seleccionar. Nos va a pedir también la fecha de transacción, el número de comprobante. Una vez que ya hemos ingresado el número de documento, nos va a pedir también esa información, la información del establecimiento al cual corresponda, y posteriormente nos va a pedir el insumo. En esta pestaña nos va a cargar toda la información de todos los insumos que nosotros tenemos y nosotros simplemente seleccionamos el insumo que corresponde. Vamos a seleccionar el insumo y digitamos la cantidad de presentaciones. Una vez que ya hemos declarado toda esta información, nos va a habilitar la siguiente pantalla y nosotros vamos a llenar en función a los datos. Ahora, por ejemplo, en este caso es un código de incidencia, si es que hay una incidencia asociada a esta transacción. De corresponder para todas las transacciones, siempre está habilitado un cuadro de observaciones que nos permite a nosotros colocar algún comentario que corresponda. Una vez que ya está completa la transacción, le damos clic en guardar. ¿Y qué implica eso? Que esa transacción ya está guardada, ya está ahí. Y nos indica, desea generar otra transacción, y nosotros ahí, dependiendo si necesitamos agregar otra transacción, colocamos sí, y si ya terminamos con todas las transacciones, le colocamos no. Entonces, una vez que ya terminamos de hacer todas nuestras transacciones que hemos realizado, le damos en presentar declaración. Una vez que nosotros hemos presentado la declaración y nos ha dado un código de envío, este estado observamos que se ha modificado. ¿Correcto? Entonces, ya se actualizó mi información. Y me queda pendiente este. Y así sucesivamente. Y ahí tengo el código de confirmación. Lo que nos pasa con el código que está en plazo, porque todavía no se ha presentado ninguna información. Ahora, la otra manera de hacer un registro de operaciones es haciendo uso del aplicativo. De igual manera, nos vamos al ítem de registro para el control de bienes fiscalizados, seleccionamos registro de operaciones y nos vamos a descargas. En descargas, ya vimos qué es lo que tenemos que ver en esta pantalla. El año, correcto, el año, eso es importante. El año, y descargamos todos los archivos. De igual manera, en estos archivos nos va a presentar toda la información respecto a nuestro registro, toda la información actualizada. Una vez que ya guardamos este archivo, nuevamente nos vamos a lo que es la descarga del aplicativo Macrocliente versión 2.8 en el banner de insumos químicos. ¿Ya? Le damos de igual manera. El proceso es muy similar, solamente que ahora no vamos a hacer inventario inicial, sino vamos a hacer nuestro registro de operaciones. Habilitamos el contenido de este archivo, lo relacionamos con nuestra información y lo cargamos. Actualizamos el aplicativo y nos vamos a declaración jurada. Ya no nos vamos a inventario inicial, sino nos vamos a declaraciones juradas. Entonces, una vez que seleccionamos esa pestaña,
nos va a indicar nuestra información y todos nuestros periodos. Aquí aparentemente tenemos 2 periodos, pero es lo que nosotros visualizamos. Si nosotros le damos clic aquí, vamos a poder visualizar más, si es que nos corresponde, ¿no? Si hemos declarado más. Entonces acá tenemos un periodo en plazo en el cual nosotros deseamos ingresar nuestras transacciones. Le damos en este botón de agregar transacciones y ahí se nos va a habilitar una pantalla. Entonces esta pantalla igual nos va a pedir la información que nos pide la web, que es el tipo de registro, el establecimiento, el tipo de transacción asociada, la presentación, los documentos, la fecha, la cantidad de presentaciones, etc. También tenemos el código de incidencia y nuestro campo de observaciones. Para este caso se recibió conforme, no hay ningún comentario adicional. Entonces, una vez que ya terminamos con esta transacción, colocamos en guardar. Entonces, ¿qué sucede si es que nos hemos equivocado y queremos borrar toda esta transacción? Acá también tenemos un botón que nos ayude a ello. O si deseamos editar la transacción, tenemos otro botón. Pero si deseamos agregar otra transacción diferente, seguimos con la transacción, con el botón, de agregar transacciones. Y este aplicativo nos ayuda, ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros podemos generar un archivo Excel con un avance, o también cuando ya hemos terminado todo, podemos ya generar un archivo TXT para el equipo. ¿Por qué es importante este botón? Porque muchos usuarios pueden utilizar para ir viendo el control de lo que están registrando antes de presentar la declaración. Y cuando ya está todo correcto, ya no hay más que declarar, le dan en generar archivo de tiempo. De igual manera, se genera un solo archivo. ¿Ya? Esa es la agregar transacciones ¿Ya? TXT. Sí. ¿En qué se agregar transacciones archivos TXT? Lo que pasa es que en este ítem ya te da un archivo TXT. Que yo lo haya generado con Sí. operaciones. Sí, pero si un usuario domina todo el tema, podría trabajar directamente en el TXT, ¿no? No hay problema. Siempre y cuando domine el tema, porque cada registro tiene una propia estructura. No es como el inventario inicial que tiene una estructura y por más que tengamos 20.000 bienes fiscalizados, la estructura es la misma porque es una sola estructura. En cambio, el registro de operaciones son 6 tipos de registro, entonces las estructuras cambian. Pero si un usuario domina la estructura de cada vez que lo puede trabajar directamente en el TXT, también lo podría hacer. ¿Puedo yo en un sistema contable generar el archivo TXT de lo que es ingreso y egreso? También podría ser. Y de repente lo agrego ahí. También podría ser. O sea, podría trabajar directamente en el archivo TXT, si es que no necesita la ayuda del aplicativo. También, porque finalmente el resultado de este aplicativo es un TXT, finalmente, ¿no? Pero les ayuda bastante de repente porque en los códigos, ¿no? Y los nombres, por ejemplo, hemos visto que cada tipo de registro tiene un código, cada transacción tiene un código. Entonces, cuando nosotros utilizamos el aplicativo web o el aplicativo macrocliente, no nos aparecen los códigos, sino lo leemos y seleccionamos conforme a eso. En cambio, en el archivo TXT ya nos aparecen los códigos, pero naturalmente es el sistema quien lo lee. Ahora, entonces, una vez que le damos clic a generar el archivo, lo sitiamos e igualmente le damos en enviar a su usuario. Pero ya no en el campo superior, sino en el campo que le corresponde, que es de registro de operaciones. Le damos examinar, lo enviamos y le damos una vista a este rubro para poder corroborar que efectivamente hemos hecho el envío de esta información y que todo está correcto. Ahora, finalmente, la tercera manera de hacer la declaración es mediante estructuras. Cada tipo de registro tiene una estructura definida. No se repiten las estructuras porque cada tipo de registro tiene una información necesaria que solicitar. Entonces, acá como vemos hay un código por cada tipo de registro. 1 es para ingreso, 2 es para egreso, 3 es para producción,
4 es para uso, 5 es para almacenamiento y 6 es para transporte, dependiendo de las actividades que yo tenga. Ahora, esta estructura también se encuentra en la página web de SUNAT, también la podemos descargar. En este campo, por ejemplo, acá vemos en la parte de abajo, tenemos campo 1, campo 2, campo 3, etcétera, hasta todos los campos que nos pide esta estructura. Y también tenemos la información si es que este campo es obligatorio o es opcional. Y también el qué corresponde, ¿no? Corresponde el tipo de operación, corresponde el código de establecimiento, el código de tipo de presentación, la cantidad, el tipo de documento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo observamos la pantalla? Aunque no parezca, o parezca de repente una estructura incorrecta, no es así. Esta es la estructura de registro diario de operaciones. Tenemos, aquí como podemos observar, tenemos información respecto a código. No nos dice el nombre del establecimiento o el nombre de la operación. Pero acá nosotros ya sabemos que 1 es ingreso, 2 es egreso, producción, lo que es almacenamiento, lo que es transporte. Ahora, nosotros eso lo vamos a visualizar en un archivo TXT. Este archivo TXT puede tener cualquier nombre, lo cipeamos y lo enviamos. Entonces, el envío de la información es igual porque vamos a seleccionar el mismo rubro, que es enviar a SUNAT, en el mismo campo, que son declaraciones juradas, vamos a examinar el archivo y vamos a enviar. Naturalmente siempre vamos a confirmar que hemos hecho un envío exitoso con el código de envío y con el campo que nos indica ningún error. Hay usuarios que durante un periodo, son muy pocos usuarios en realidad, pero puede presentarse que no tenga movimientos y para eso también hay una opción. Pero es importante recalcar en este punto que este ítem de registro sin movimientos solamente es para los usuarios que no tengan movimiento. Es decir, en un periodo, si es que yo tengo compra y venta, y yo no he comprado nada, y yo no he vendido nada, ahí me podría yo declarar sin movimiento, porque yo no he comprado y yo no he vendido. Pero ¿qué sucede si yo no tengo nada de venta y tengo una sola compra, nada más una? ¿Me corresponde utilizar este medio? Sí. No. ¿Por qué? Porque este medio, cuando yo selecciono sin movimiento, quiere decir que yo no he hecho ningún movimiento. No he hecho compras, no he hecho ventas. ¿Y qué implica eso? Que el sistema, cuando yo selecciono este rubro, me va a colocar 0 en todo. Entonces, basta que yo tenga una sola transacción, independientemente del registro que sea, para que esta no sea una opción. ¿Por qué? Porque posteriormente puede generar inconsistencias, desbalances, porque yo creyendo que en el 90% de mis transacciones no he hecho nada, me corresponde eso. No es así. Porque este campo me va a poner 0 en todo. Entonces basta que yo haya hecho una transacción para que esto no sea una opción así. ¿Ya? Pero imaginemos que efectivamente en un periodo no hemos hecho nada, no hemos realizado ninguna transacción que me corresponda, no he hecho nada. Entonces le damos en operaciones con bienes fiscalizados, registro de operaciones, y le damos en enviar a SUNAT. Es decir, algo directo. Acá no tengo que hacer ningún archivo, nada, porque yo no tengo ninguna transacción que declarar. Hay un campo habilitado que indica declaración sin movimiento. Como podemos ver aquí en esta parte, de repente se ve un poco difícil, tenemos un cuadro. Ese cuadro está vacío siempre. ¿Por qué? Porque el usuario, si es que necesita declarar esto, habilita este cuadro como un cheque. Habilita este cuadro y le da en enviar. Y automáticamente le aparece un código de confirmación. Nada más. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema? Le está colocando 0 en todo. No tiene nada, no tiene movimiento. Entonces, hay que tener cuidado con este ítem, porque es una herramienta que sí le sirve a los usuarios, pero a los usuarios que no tienen movimiento. Ahora, hay usuarios que ya por el tema de su autorización
Ahora, hay usuarios que han presentado su registro o se han inscrito desde el año pasado. Hay usuarios que ya a esta fecha y están próximos a vencer su vigencia. Y otros usuarios que tienen fecha de 2 años. Este ítem de renovación del registro es para todos los usuarios que necesiten renovar su inscripción. Para los usuarios que tengan 1 año, para los usuarios que tengan 2 años, claro está, cuando le corresponde. Entonces, este tema de la renovación de la inscripción está amparada en la resolución de superintendencia 239-2014 SUNAT, en la cual establece las condiciones que debe tener todo usuario para poder hacer la renovación de su registro. ¿Cuáles son esas condiciones? No haber adquirido la condición de no adherido en su ficha RUT, contar con código de usuario y clave SOL. ¿Por qué? Porque esta renovación se hace a través de la clave SOL. También presentar la renovación de la inscripción que apruebe la SUNAT, que en este caso tenemos un ítem para la renovación. También tenemos realizar previamente la actualización total de la información. Esto es importante. ¿Por qué es importante? No solamente cuando un usuario se inscribe, sino también cuando un usuario busca renovar. ¿Por qué es importante? Porque toda la información que nosotros tenemos tiene que estar actualizada. La información que nosotros tenemos en el registro para el control de bienes fiscalizados tiene que reflejar nuestra realidad. Si es que en el proceso un usuario ha cambiado de manera de trabajar, ha cambiado de bienes fiscalizados, ya no va a trabajar con uno, va a trabajar con otro, no lo sé, puede ir haciendo sus actualizaciones. Eso, en ese sentido no hay restricción, pero sí tiene que tenerlo actualizado. ¿Por qué? Porque si es que en la ficha RUC hay cosas que no están actualizadas, hay mucha de esa información que jala en el registro, y posteriormente, cuando muchos usuarios se han dado cuenta de ese tema, ¿qué hacen? Solicitan actualización, algo que se puede prevenir ya desde antes, ¿no? Información respecto a representantes legales, a directores, a estados de establecimiento, condición legal, por ejemplo, a establecimientos anexos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante que todo usuario tenga su información actualizada. Mira, en el caso de nosotros somos una constructora, ¿no? El detalle es que nosotros construimos ya en zonas alejadas de la ciudad, ¿no? Pero tenemos ahí nuestro campamento. Lo que obliga es una vez habilitar ese campamento con una especie de sucursal. Pero en sí no es una sucursal, sino simplemente el campamento donde se va a almacenar todos los materiales. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Se habilita como sucursal o cuál es la forma correcta de hacerlo? Lo que sucede es que nosotros hemos visto en el ítem de registro para el control de bienes fiscalizados diferentes rubros. El rubro de información general, el rubro de representantes, el rubro de directores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un rubro, el rubro 5, que es establecimientos donde se realizará actividades de bienes fiscalizados, que puede ser el domicilio fiscal como no necesariamente. Entonces, ¿qué información va en ese rubro? Va el lugar donde nosotros trabajamos con bienes fiscalizados. Para ese caso, si un usuario va a estar trabajando con diferentes lugares o en diferentes establecimientos, puede ir haciendo sus actualizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que yo tengo mi domicilio legal y en mi domicilio legal yo estoy realizando actividades fiscalizadas, naturalmente voy a inscribir o voy a incluir este establecimiento en ese rubro. Pero si yo no estoy realizando actividades fiscalizadas en mi domicilio legal, no lo voy a incluir. Pero tengo otros establecimientos anexos, que puedo tener 10 establecimientos anexos, pero no necesariamente todos van a estar incluidos en la renovación. También se encuentra en el ítem de registro para el control de bienes fiscalizados, y ahí lo tenemos, en renovación de la inscripción. Desglosamos y hacemos clic en solicitud de la renovación de inscripción. Es vía clave SOL. Nos va a permitir visualizar el formulario virtual Q108, que es el formulario que nos permite solicitar esta renovación. Nos va a indicar nuestra RUC, nuestra razón social, nuestra fecha de vigencia, y nosotros le vamos a dar en aceptar. Una vez que le damos en aceptar, vamos a visualizar esta información. Esta información es respecto a cada usuario, su número de RUC, su razón social, el número que ha solicitado, su estado de renovación que ha sido otorgada,
la fecha de inicio, fecha fin, la gerencia operativa y registro para el control de bienes fiscalizados. Entonces ahí nosotros podemos visualizar esta información. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos la solicitud de renovación, se nos ha otorgado la solicitud de renovación. Ahora, hay muchos usuarios que han presentado errores al tratar de hacer su registro de operaciones. Los errores, por ejemplo, uno de los errores que se ha detectado es por la versión, que inicialmente bajaron la versión inicial y siempre trabajaron con esa versión. Sin embargo, estos usuarios hicieron alguna actualización o algo y naturalmente la versión es antigua, no les ha permitido hacer alguna validación. Son errores frecuentes o errores que se pueden presentar. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo o yo he generado un archivo TXT y yo he enviado o he tratado de enviar este archivo TXT? Hemos visto que cuando se envía exitosamente nos da dos cosas. Uno, el código de envío generado, que nos confirma a nosotros que ya hemos hecho el envío de esta información. Y dos, el comentario que le corresponde, ningún error. En algunos casos aparece sin código de envío y en los comentarios aparece con errores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema ha hecho una serie de validaciones y ha detectado algún error. Entonces, se abre un archivo en PDF y te indica, no se ha detectado un error en el campo, en la columna 7, fila 36. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos este archivo. Tenemos este archivo. Esta es mi información. Como vemos, acá tenemos diferentes tipos de información. Cada línea es una transacción que yo he declarado. Entonces, ¿qué me dice este archivo? Usted tiene un error en la columna 7, fila 36. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la fila 7, columna 36. Naturalmente, en este archivo TXT es bastante complicado hacer este tipo de búsqueda. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ayudarnos con este tema? Hacemos este archivo que está en TXT, lo guardamos con un nombre X. Una vez que guardamos este archivo, puede ser en el escritorio, en D, en cualquiera. Vamos a abrir un archivo en Excel. Este archivo en Excel está totalmente vacío, sin información. ¿Qué hacemos? Abrimos el archivo Excel, le damos en abrir y lo vamos a configurar directamente con este TXT. Lo vamos a configurar de tal manera que jale la información en TXT. Bueno, no se ha podido visualizar. Jalamos toda la información que tiene en el archivo TXT y naturalmente el archivo Excel tiene celdas, tiene columnas. Entonces ahí rápidamente nosotros podemos identificar rápidamente la columna 7, porque simplemente podemos hacer contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la fila 36. Ya, colocamos la 36 o seleccionamos la 36 y la información que está en ese campo, que incluso para nosotros poder visualizarlo mejor, podemos resaltarlo, esa es la información que está incorrecta. Entonces ya no estamos con un archivo TXT buscando fila por fila o columna con columna, que puede ser muy tedioso y muy difícil de encontrar. Entonces acá nosotros podemos encontrar, cuando ya está toda la información cargada del TXT, esa información. Y de repente esa información nosotros vemos que es la columna que corresponde al DNI. Y entonces vemos, pero ¿por qué nos hemos equivocado? Vemos ese rubro y puede tener 7 dígitos. Pues naturalmente hay un error. Me olvidé de colocarle el último dígito. O el primer dígito fue 0. Y no lo consigné o no se registró. Entonces, estas son herramientas que nos pueden ayudar a agilizar este tema. A ya no estar buscando, sobre todo para los usuarios que pueden tener muchas transacciones.
que los dígitos correctos y ya tengo ya mi información correcta, corregida. Entonces, ¿qué hago? Lo paso a un archivo TXT, lo concateno y lo paso a un archivo TXT y ya tengo ya mi archivo. Entonces, ¿qué hago? Lo zipeo y lo envío. Es decir, para yo corregir un error que posiblemente se haya pasado, ya no tengo que estar generando transacción por transacción o rectificar. Simplemente puedo yo generar la corrección en este campo que yo omití y enviar. Naturalmente, este tipo de correcciones es factible o se puede hacer cuando uno trabaja con un archivo TXT. Señorita, hay errores también. Yo por error genero dos archivos diferentes, de diferentes personas. Y por error al enviar al final envío uno por otro. Me doy cuenta y envío nuevamente el otro. Entonces, según me han dicho, eso se toma la información del último archivo enviado. Así es. O sea, el otro ya no queda, no hay nada. Lo que pasa es que cuando un usuario sustituye o rectifica la información que queda o que corresponde es la última. Siempre y cuando tenga, ¿no?, su código de envío general que se ha enviado efectivamente o correctamente, ¿no? Porque si se envía y está con errores, naturalmente el sistema todavía no lo acepta. ¿Ya? Ahora, tenemos el usuario secundario con acceso a su NAT operaciones en línea. Todo usuario que tiene su clave SOL tiene su usuario que puede ingresar al registro para el control de bienes fiscalizados. Generalmente es el principal. Pero si este usuario principal necesita el apoyo de otra persona de su misma empresa, qué sé yo, que generalmente le hace de repente el responsable de los bienes fiscalizados, puede tener acceso. Pero siempre y cuando el usuario principal le pueda generar o le pueda otorgar este acceso. Entonces, ¿cómo se puede realizar eso? Igual con el usuario con la clave SOL a través de su NAT, operaciones en línea. Nos vamos al rubro de acceso directo. Dentro de acceso directo, administración de usuarios. Ojo, que este proceso lo tiene que hacer el usuario principal. No lo puede hacer ningún usuario secundario. Entonces nos vamos a administración de usuarios, visualizamos la pantalla que vemos en la parte derecha y vamos a crear un usuario. Le damos clic en crear usuario y nos va a pedir información correspondiente para este nuevo usuario que estamos creando, este nuevo usuario secundario. Brindamos la información que nos solicita, le asignamos un usuario, una clave, le confirmamos la clave, por supuesto. Una vez que estamos seguros, le damos en siguiente. Una vez que le damos clic en siguiente, el sistema nos va a mostrar esta información, ¿no? Nos va a mostrar la información que nosotros estamos ingresando. Entonces, una vez que ya estamos seguros, le damos en siguiente, que es asignar perfiles. ¿Qué significa eso? Que nosotros le vamos a asignar a este usuario a qué tipo de accesos va a tener. Entonces le damos en asignar perfiles y dentro de los perfiles tenemos todo un campo que el usuario tiene acceso por sí. Puede ser su fraccionamiento, su RUT, su comprobante de pago, etc. Pero si el principal desea asignarle al usuario solamente el tema de lo que es un registro para el control de bienes fiscalizados, le habilita este campo. Le da check y le va a permitir toda la información al respecto del registro de bienes fiscalizados. ¿Qué quiere decir esto? Su registro de operaciones, su inventario inicial, sus archivos, de repente sus consultas, sus incidencias, saldos de stock, establecimiento, todo lo que tenga que ver con el registro para el control de bienes fiscalizados. Le dan en siguiente y automáticamente le va a visualizar toda la información que ya se le está asignando a este usuario. Y se le da en grabar. Una vez que se le dio en grabar, este usuario ya lo va a poder visualizar. Aquí. Entonces el usuario principal puede hacer una asignación de repente para una persona que se especializa o no lo sé, si es que corresponde. Si no, directamente lo puede trabajar con el principal. Es una opción que estamos mostrando para todos los usuarios, si es que es útil para que lo pueda utilizar, y si es que no, pueda seguir trabajando con su usuario principal.
dentro de la norma de lo que es registro para el control de bienes fiscalizados, nos habla de actualizaciones que el usuario puede solicitar. Algunas actualizaciones son de aprobación automática y otras actualizaciones se necesita una previa revisión. La norma establecía unas actualizaciones respecto a solamente algunos ítems que son presentaciones, que eran actividades, solamente actividades de importación y de exportación. Ahora ha salido una norma modificando este tema para ayudarles a los usuarios en algunos temas adicionales. Entonces, en este sentido, para la modificación o actualización, el registro, el usuario tiene que tener su inscripción vigente. Una vez que tiene la inscripción vigente, el usuario puede solicitar la modificación o actualización de sus representantes legales, de sus directores, que necesariamente requieren la actualización de su ficha RUC, porque es una información que se cruza, y si es que la ficha RUC no está actualizada, como les comentaba, naturalmente nosotros no podemos proceder con ninguna actualización. Ahora, por ejemplo, para solicitar la baja del establecimiento, de un establecimiento, si el usuario ya no va a trabajar en ese establecimiento, ya no deseas tener actividades fiscalizadas ahí, puede solicitarla también, pero tiene que tener en cuenta que no debe tener ningún saldo o ningún stock de bienes fiscalizados en ese establecimiento. Ahora, a través de SUNAT, operaciones en línea, se ha determinado que los usuarios pueden acceder a actualizaciones de aprobación automática en los siguientes puntos: baja de vehículos y baja de conductores, también actualización de medios de contacto. Esto también yo les sugiero que siempre lo actualicen, porque alguna comunicación, algún medio de contacto, entonces es difícil nosotros poder contactar, ¿no? Alta de actividades, pero solamente para las actividades que correspondan a importación o exportación. Baja de presentaciones, también ahí tienen que considerar que no deben de tener ningún stock. Si yo de un bien fiscalizado tengo 10 presentaciones, por ejemplo, y de esas 10 presentaciones ya no voy a trabajar con 2, puedo darle de baja, pero tengo que tener en cuenta que de esas 2 presentaciones que deseo darle de baja, no debo de tener ningún saldo o ningún stock. Ahora, también hay modificación de los datos de la presentación, pero no en todos los campos, solamente en algunos campos. Por ejemplo, en el código brindado por el usuario, si es que yo internamente he hecho una modificación, un cambio al respecto, puedo hacer la modificación. También en la presentación de uso doméstico, si es que yo importo o yo exporto, también puedo hacer la asignación de la partida arancelaria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no es que se pueda modificar todos los campos, sino algunos campos. También puedo dar yo alta de presentaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me inscribí con un bien fiscalizado y yo he consignado que voy a comprar en frascos y en botellas, pero posteriormente yo me doy cuenta que yo necesito otra presentación, por decir cilindros. Yo ya no necesito comprar ni botellas ni frascos, sino cilindros. O de repente voy a comprar botellas, frascos y cilindros, que también se puede dar el caso. Entonces, en ese caso, antes de yo generar la compra, hago esta alta. Hago alta de la presentación nueva. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera realizar mi transacción, pueda decir, he realizado la compra de este bien fiscalizado en cilindros. Tiene actualizaciones, son de aprobación automática por todos los usuarios. Se hace también en SUNAT operaciones en línea, con su usuario, con su clave SOL, y en el rubro de registro para el control de bienes fiscalizados, ubicamos lo que es la generación de la solicitud de actualización. En esta pestaña seleccionamos solicitud de actualización de datos de aprobación automática. Nos va a generar el formulario Q105, que es el formulario en el cual los usuarios solicitan las actualizaciones automáticas. Ahora, allí tenemos los rubros, dependiendo de qué es lo que nosotros necesitamos actualizar. Puede ser alta de actividades o presentaciones, baja de presentaciones, modificación de datos de presentación. Ya sabemos que en algunos campos, no en todos,
También actualización de los medios de contacto, baja de vehículos, baja de conductores. Una vez que seleccionamos el ítem que nosotros deseamos actualizar, nos va a ir habilitando los campos que correspondan, si es que son de actividades, si son presentaciones, en el ítem de presentaciones. Para este campo, por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo de un alta de actividad, le damos en alta de actividades. Entonces le damos, nos va a dar siempre las instrucciones respectivas y tenemos otra pestaña de alta de presentaciones. Entonces, ¿qué nos va a indicar? Tenemos insumo, tenemos lo que es combustible, lo que es disolvente, mezcla, según sea el usuario. Nos va a habilitar también los bienes fiscalizados que yo tengo, porque naturalmente yo no puedo dar de alta una presentación si yo no tengo el bien fiscalizado en el registro. Entonces nos va a habilitar eso con su código y nosotros le damos en seleccionar, ¿no? Para este caso, un ejemplo es un insumo. Seleccionamos en buscar y ahí nos va a habilitar esa pantalla. Entonces esta pantalla, como nosotros vemos, está toda la información que se necesita respecto al detalle de presentaciones. El tipo de unidad comercial, el código de presentación del usuario, si es que corresponde, la unidad física, cantidad de unidad física, la cantidad neta, el peso bruto, la unidad de medida de control, la partida arancelaria, si es que nosotros importamos o exportamos, y la indicación si es que este bien es considerado de uso doméstico o no. Naturalmente, en la parte superior nosotros podemos visualizar la información respecto del bien fiscalizado en sí, y en la parte de abajo los datos de la misma presentación. Una vez que ya estamos seguros de haber consignado toda la información correcta, le damos en aceptar. Aquí yo necesito que ustedes, si es que van a tener la necesidad de optar por esta opción, de verifiquen estos campos. La unidad comercial, la unidad física, la cantidad de unidad física, el peso bruto, la cantidad neta, ¿no? Ahí ustedes vean que la información sea congruente, porque si yo indico que mi peso bruto es de 50 kilos, no puedo indicar que mi cantidad neta es mayor, ¿no? Es 80, por decir. Entonces hay una incongruencia, hay que visualizar eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que el registro de operaciones jala de esta información. Si nosotros consignamos una información incorrecta, naturalmente todo lo que declaremos va a ser incorrecto. Entonces, acá tenemos la siguiente opción, que son baja de presentaciones. Entonces ahí damos dar de baja, y también el campo de modificar, que son los campos que correspondan, no todos los campos. Entonces ahí tenemos lo que es solicitud de actualización automática, y para los usuarios que tengan la actividad de transporte o la actividad de servicio de transporte, también tenemos en la pestaña de vehículos y también la pestaña de conductores. En la pestaña de vehículos automáticamente se va a cargar con toda la información respecto a los vehículos que se tengan. Si yo este vehículo, por ejemplo, yo ya lo vendí, ya no me pertenece, ya no voy a hacer actividades, qué sé yo, puedo darlo de baja, ¿no? Igual a un conductor, ¿no? Tengo la otra pestaña, de repente el conductor renunció, el conductor se retiró, entonces, ¿qué vamos a hacer? Baja automática del conductor. ¿Cuándo surte efecto estas bajas? Al momento que nosotros visualizamos y generamos la solicitud hasta el final. ¿Cómo podemos corroborar esta información? Dentro del registro para el control de bienes fiscalizados hay una pestaña aquí en información en el registro. Por decir, si yo tengo 10 vehículos y yo he dado de baja 2 porque yo he vendido 2 vehículos y ya generé toda mi baja, pero quiero cerciorarme de que efectivamente ya no están estos 2 vehículos dentro de mi registro, le puedo dar ahí mi información en el registro y tengo que visualizar ya no 10, sino 8. Esos son actualizaciones de aprobación automática. Lo que pasa es que hasta el momento la norma no ha establecido alta de conductores. Es más, anteriormente la norma no contemplaba baja de conductores, es por eso que el sistema no lo habilitaba.
pero posteriormente ha salido una normativa modificatoria al artículo 14 de la 173/2013, en la cual habilita al usuario que le puede dar de baja conductor. Entonces, ¿qué se hace? Las modificaciones al sistema para que los usuarios puedan tener acceso, ¿no? Entonces, es básicamente la normativa que indica qué cosas pueden hacer el usuario mediante actualización automática y los accesos. Ahora, o sea, si quiero hacer una modificación para dar de baja, por ejemplo, doy de baja con mi clave SOL, pero para dar de alta a un conductor tengo que llenar el formulario F101 de nuevo. así es. Ahora, para finalizar, vamos a ver algunos casos prácticos bastante puntuales que de repente le pueden ayudar a ustedes gráficamente a ver más amplio lo que es este tema de registro de operaciones. Primer caso. Tenemos un caso para hacer el registro de almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo como usuario tengo dos establecimientos, mi establecimiento A y mi establecimiento B. Dentro de esto yo tengo la necesidad de mi establecimiento A o de mi establecimiento 1, tengo la necesidad de trasladar mis bienes fiscalizados a mi establecimiento 2. Entonces, sí lo puedo realizar, pero para mi establecimiento 1, ¿qué transacción voy a utilizar? La 061, que es egreso de establecimiento registrado por el usuario que va hacia otro establecimiento registrado por el mismo usuario. Entonces, este bien fiscalizado sale de este establecimiento y llega a este establecimiento 2. En este establecimiento 2, como está habiendo un ingreso de bien fiscalizado, voy a registrar para este establecimiento. ¿Con qué código? Con el código de transacción 060, que es ingreso a establecimiento registrado por el mismo usuario que viene de otro establecimiento registrado por el mismo usuario. Estos son para los casos que un usuario tenga esta necesidad, puede tener la actividad de almacenamiento dentro de sus actividades fiscalizadas y para este tipo de transacciones lo puede utilizar. Caso 2. Un registro de transporte. Por ejemplo, si hay un contribuyente que emisor propietario del bien que tiene un establecimiento autorizado. Y hay otro establecimiento, otro contribuyente destinatario que va a recepcionar el bien fiscalizado. Ahora, este transporte lo realiza con una empresa que está brindando el servicio de transporte. En este sentido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un registro por una transacción 070, que es el traslado como prestación de servicio, en este caso, con guía de remisión física. Ya más adelante, cuando se implemente el tema de la guía de remisión electrónica, si es que corresponde, va a ser otra transacción a la guía de remisión electrónica, ¿no? Ahora, en este caso, cuando un usuario que hace un servicio de transporte desea registrar el bien fiscalizado, siempre le pide una serie de campos, ¿correcto? Ahora, uno de esos campos que le solicita es el código de bien fiscalizado. El código de producto o el código de presentación difiere para diferentes tipos de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si un usuario, por decir, tiene acetona y su código de presentación, que es muy diferente al código de bien fiscalizado, es, un ejemplo, 001, y hay un usuario B que también tiene acetona dentro de su registro, pero su código de presentación es 002, por decirlo, o cualquier número, 0B. Entonces, no necesariamente van a tener el mismo código de presentación. ¿Por qué? Porque la información de cada usuario puede ser muy diferente en la cantidad y tipo de bienes fiscalizados que vaya a usar. Caso 3. Tenemos un registro de egreso. Entonces, acá tenemos, ¿no?, un contribuyente que compra del bien fiscalizado y un contribuyente emisor propietario del bien, que también tiene un establecimiento autorizado, ¿no? Entonces, este contribuyente vende a este contribuyente. Entonces,
Teniendo en cuenta que el propietario del bien, es decir, el emisor, considera dentro de la factura comercial el servicio de transporte, el contribuyente propietario debe tener autorizada la actividad de transporte si es que corresponde. Y cuando hace el registro de egreso, hay campos, no sé si han visto unos campos para registrar el tema de transporte, de placa de vehículo, etc. ¿no? Entonces ahí, ¿qué va a consignar? La información que le corresponde, con qué vehículo le está despachando o se está haciendo el envío. Caso 4. Un registro de ingreso. Tenemos una figura similar y acá tenemos un contribuyente comprador y también tenemos un contribuyente emisor. Pero para este caso, el transporte del bien fiscalizado lo está realizando el comprador. Entonces, teniendo en cuenta que el contribuyente que compra el bien realiza el traslado del bien fiscalizado desde el establecimiento del vendedor hasta su establecimiento con sus propias unidades, también en este caso el usuario tiene que declarar su registro de ingreso. En ese campo, por ejemplo, quienes han podido visualizar el aplicativo, también hay el mismo rubro de transporte, conductor, placa, vehículo, etc. Caso 5. En este caso tenemos el registro de egreso. En este caso, generalmente se da para los grifos que pueden hacer algún tipo de contrato especial con entidades públicas o con entidades privadas, muy poco con privadas, generalmente son con públicas, y hacen un acuerdo, un contrato de poder expender el combustible y hacer la facturación al final del mes. En este caso, generalmente se hacen pequeños egresos de combustibles y al final del mes se hace toda la factura al cliente. Entonces tenemos el contribuyente comprador del bien fiscalizado y tenemos el contribuyente emisor propietario del bien fiscalizado. Estas ventas se pueden hacer en varias entregas, 1, 2, 3, hasta n entregas. Ahora, ¿qué sucede? Que cada transacción tiene que ir registrada. Como cada transacción no va a tener una factura, porque la factura se va a emitir al final del mes, se tiene que consignar con el documento con el cual se despacha, que generalmente se ha trabajado o han trabajado con tickets, por ejemplo, ¿no? Entonces, como es un documento numerado, se coloca y incluso para eso ustedes pueden agregar el comentario que corresponda en el campo de observaciones. Cuando ya estemos en la última transacción, es decir, en el último envío, se emite la factura por la cantidad X respecto a todos los despachos que se hayan realizado. En esa última transacción se hace referencia al número de la factura y se puede incluso hacer el comentario de que está asociado a los despachos ABCD respecto al contrato que se pueda tener, ¿no? Entonces, vale la redundancia, el área de fiscalización hace los cruces de información y siempre es importante, o para ellos les sirve, si es que hay algún comentario de este tipo en el campo de observaciones, para que tengan una visión más amplia. Caso 6. Entonces tenemos en el caso 6, que de acuerdo a la ley 26887, se establece la Ley General de Sociedades que presentan diversos casos de personas jurídicas que son absorbidas. En este caso puede haber una empresa que esté absorbiendo a la otra y la empresa que es absorbida posiblemente ya no necesite tener el registro para el control de bienes fiscalizados. Pero como la norma establece, la resolución de superintendencia 173/2013, que todo usuario para que pueda realizar la baja de su registro no debe contar con bienes fiscalizados, no debe contar con saldos o stock. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos una empresa B, una empresa A, en la cual la empresa que es absorbida debe tener la actividad de venta local. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pueda hacer egresos en casos haya este tipo de transacciones. Entonces, le da todos sus bienes fiscalizados a la empresa A. Entonces, dentro de las transacciones, por ejemplo, de egreso, nosotros no hemos visto una transacción referente a este tipo. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos las otras transacciones locales no definidas, ¿no?
Y la otra empresa, que es la empresa absorbente, ¿qué hace? Hace el ingreso, porque está ingresando a sus establecimientos este tipo de bienes. Y también, como no hay ingreso específicamente por este tipo de transacciones, se coloca en otras adquisiciones locales no definidas. Ahora, como les comentaba, nosotros contamos con un correo que es el correo IQBF, que es insumos químicos bienes fiscalizados @sonat.gov.pe. En este correo ustedes pueden hacer cualquier consulta, cualquier duda respecto al registro de operaciones, algún comentario, alguna sugerencia de repente, para que nosotros podamos tomarlo y podamos ayudar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un área netamente de registro de operaciones que se encuentra en Lima, que en este correo recepciona infinidad de consultas respecto al registro de operaciones, consultas de cómo hacer, cómo declarar, de repente tienen algún error o presentan alguna consulta adicional. Entonces, mediante ese mismo correo le dan la respuesta respectiva. En algunos casos